del calor. Hoy día vamos a ver el tema efectos del calor. Para ello vamos a definir. Los efectos del calor son los cambios que sufren las sustancias debido a la ganancia o pérdida del calor y se denominan fenómenos térmicos. Entre estos fenómenos tenemos el cambio de temperatura, los cambios de fase y la dilatación térmica. Cambio de la temperatura. El cambio de la temperatura es un fenómeno térmico que consiste en el aumento o disminución de la temperatura de una sustancia debido al calor de transferencia. Es el efecto más inmediato de los intercambios de calor entre los cuerpos. El calor que recibe un cuerpo se considera, con signo positivo. El cuerpo se calienta, o sea, aumenta su temperatura. El calor que pierde un cuerpo se considera con signo negativo. El cuerpo se enfría, o sea, disminuye su temperatura. No todos los cuerpos tienen la misma facilidad para aumentar o disminuir su temperatura cuando reciben o pierden calor. Eso va a depender del calor específico, que es una propiedad de cada cuerpo, y mide su facilidad para calentarse o enfriarse. Por ejemplo, darle una cierta cantidad de agua, darle calor a una cierta cantidad de agua, aumenta su temperatura, pero al quitárselo, la disminuye. Veamos el calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor que se le da o quita a una sustancia para cambiar su temperatura. Si tenemos una olla con agua hirviendo a una temperatura de 100 grados Celsius, veremos que el calor suministrado va a producir un cambio de temperatura en el líquido y también va a ejercer una presión en el aire que lo está conteniendo. Otro fenómeno térmico es el cambio de fase. El cambio de fase es la transformación que experimenta una sustancia al pasar de una fase a otra, debido a la ganancia o pérdida de calor. A la cantidad de calor que una sustancia recibe o se le quita para cambiar de fase se le conoce como calor de transformación. Vemos ahí un dibujo, para sólido, líquido y gas, los cambios de estados. De sólido a líquido va a tener un proceso de fusión donde absorbe calor. Y de líquido a gas va a tener un proceso de vaporización donde también absorbe calor. De gas a líquido va a tener un proceso de condensación donde libera calor. Y de líquido a sólido va a tener un proceso. Seguimos, de líquido a sólido va a tener un proceso de solidificación donde va a liberar calor. Durante un cambio de fase, la temperatura del cuerpo siempre va a permanecer constante. Todo el calor suministrado se emplea en la nueva fase que se va a producir. Por ejemplo, podemos saber, aquí tenemos una tablita, un gráfico donde vemos un estado sólido. Para que pase de sólido a líquido, la temperatura nos damos cuenta que es una temperatura constante, no cambia, no varía. Pero de ahí, cuando está en líquido, la temperatura no ha variado. Pero cuando va a pasar de líquido a vapor, vemos que la temperatura también permanece constante. Y en vapor sí, su temperatura aumenta.
Entonces, algunos de estos procesos, como vimos en este gráfico, ¿no?, consume y otro libera calor, ¿no? Ya les expliqué. Mientras se produce el cambio de estado, como lo vemos en este gráfico, la temperatura del cuerpo siempre va a permanecer constante. Todo el calor aportado se invierte en el cambio de estado. Ahora vamos a ver lo que es la dilatación térmica. La dilatación térmica es el fenómeno físico por el que el cuerpo aumenta o sus dimensiones debido al incremento de la temperatura. Cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, los átomos incrementan su vibración. Esto hace que la distancia entre ellos aumente y las dimensiones del cuerpo también. En cambio, al enfriarse y retornar a su temperatura inicial, el cuerpo recupera sus dimensiones originales, por lo tanto, es un fenómeno reversible, ¿no? Dilatación es aumento del volumen debido al aumento de la temperatura y contracción, disminución del volumen por la bajada de la temperatura. Todos los cuerpos y sustancias se dilatan al aumentar su temperatura y se contraen al disminuir su temperatura. Expansión y contracción. La materia en todas sus formas, ya sea sólido, líquido o gas, se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Por lo general, los gases se expanden o contraen mucho más que los líquidos y los líquidos mucho más que los sólidos. Si nosotros, al colocar las rieles en el tren, se deben dejar entre ellos una distancia de separación denominada junta para que en temporadas de verano, al dilatarse, no se levanten o se deformen. Dilatación lineal y volumétrica. La dilatación puede manifestarse de dos maneras, como dilatación lineal y dilatación volumétrica. Un ejemplo de dilatación lineal ocurre cuando una varilla delgada de metal aumenta su longitud y grosor al calentarse. Prácticamente no hay un gran cambio, por eso se habla de dilatación lineal. Si yo una varilla de metal, como vemos en el dibujo, lo pongo a calentar, ¿no?, puede que aumente su longitud o su grosor, pero es casi mínima, lo cual no produce ningún cambio. Por eso se habla de dilatación lineal. Pero si yo tengo una esfera sólida de metal que puedo atravesar por un aro, pero luego yo caliento esta esfera de metal y quiero de nuevo hacerla pasar por ese aro, vemos que es casi imposible. ¿Por qué? Porque yo, al poner esta esfera al calor, lo que he hecho es que sus dimensiones se dilaten y se aumenten, o sea, han experimentado un cambio. En la dilatación volumétrica pasa eso, se aumentan las dimensiones del material sólido. Esto